que lluita i que ha lluitat sense descans en primera línia. Com ha canviat la situació? Si miren cap endarrere, ¿qué es el que piensa? Bueno, en este momento tenemos una situación semejante en cuanto a cifras al mes de agosto, lo que quiere decir que estamos en una muy buena posición. Ahora lo que hay que hacer es mantenerlo. Mantener las cifras semejantes, como bien decía, las que tenemos ahora en Baleares a las del pasado mes de agosto. Hoy entramos también en unas fases de desescalada, se va abriendo poco a poco, paso a paso, no con muchísima prudencia. ¿Cómo ven ustedes esta desescalada que se está produciendo en el archipiélago? Hombre, la desescalada es sería la tercera desescalada que se hace, ¿no? La primera fue en verano y ya sabemos cómo acabó. La segunda, en medio de la segunda ola, fue alrededor de Navidades, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas un poquito mejor porque hemos aprendido bastante con la ola posterior a Navidades, ¿no? Si lo hacemos muy despacito, si somos muy prudentes, si en Semana Santa hacemos que no haya Semana Santa, ¿vale? Y postergamos todas las energías para el verano, teniendo en cuenta que somos una comunidad autónoma absolutamente dependiente del turismo, pues probablemente las cosas vayan bien. Si nos anticipamos o si cometemos alguno de los errores que ya hemos cometido antes, pues probablemente las cosas no vayan tan bien. Tenemos que aprender de esos errores ya, de la experiencia de estos 12 meses vivida, ¿verdad? 3 olas. Yo no sé si ustedes prevén una cuarta ola. Ojalá no la haya, ojalá seamos todos muy prudentes, ojalá los errores del pasado no se repitan, pero la verdad es que cuando lees los periódicos y lees fiestas, botellones, gente en la playa, pues la verdad es que no es muy esperanzador. O cuando ves imágenes de Madrid, ¿no? de los franceses que están yendo a Madrid a disfrutar de la vida y a poder respirar. La verdad es que hay algunos elementos que dan un poquito de miedo, ¿no? Doctor Valverde, hacía referencia a esos botellones. Bueno, hoy es información, 300 actas levantadas solamente en Palma por pues saltarse las medidas, ¿verdad?, del COVID-19 en 48 horas, como bien decía, botellones, fiestas ilegales, etcétera, etcétera. Se está haciendo trabajo, pero yo no sé si en este sentido y dirigido, podríamos decir, al colectivo de los más jóvenes, pero también hay muchos que no son tan jóvenes, doctor Valverde, y que, pues también se animan y también se reúnen, pues saltándose la normativa que tenemos ahora mismo y que nos marca, ¿verdad?, las autoridades sanitarias. ¿Hemos sabido comunicar al colectivo de los jóvenes o a aquellas personas, pues que son un poco más reticentes, el peligro del COVID-19? Posiblemente, nada tiene una sola causa normalmente, ¿no? En la realidad, las cosas no tienen una sola causa. Probablemente no hemos sido capaces de llegar a determinados colectivos. Probablemente también determinados colectivos tenían muy pocas ganas de que se llegara o de que se les explicaran las cosas, o probablemente hiciéramos lo que hiciéramos, a determinadas personas tampoco estaban por la labor de escuchar las recomendaciones. La gente está cansada, porque es que hay que recordar que llevamos un año de restricciones, un año en el cual la vida de todos ha estado muy limitada y muy centrada alrededor del coronavirus, y todo eso cansa. Son muchas las causas. Yo pienso que no hemos llegado, pero pienso que también era muy difícil llegar a determinados colectivos. ¿De qué manera podríamos llegar para que, pues evitar todas estas circunstancias o que se produzcan las menos posibles, para concienciar un poco más a los ciudadanos, pues que ahora, como bien decía usted al comienzo de esta entrevista, hay que ser muy prudentes porque se supone que hemos aprendido? El procedimiento para llegar, tú piensas, por ejemplo, toda esta gente joven y tal, que, la necesidad de socialización está muy ligada a la adolescencia y a la juventud.
la gente que ya nos hacemos un poquito mayores, pues bueno, de alguna manera somos capaces de soportar mejor la soledad, o de socializar un poco menos. La socialización, o sea, las juergas, las fiestas, tal, en general son muy propias de gente muy joven. Y a esta gente, pues con amenazarlas con multas o con restricciones, pues no ha sido suficiente. No hemos sido capaces de hacerles de alguna manera ver la responsabilidad tan importante que tenían. Yo veo cuando salgo del colegio de médicos y dejo el coche en el parking de Paseo Mallorca, hay un instituto al lado, y alrededor de la entrada del parking hay grupos de chicos, de gente muy joven, fumando sin mascarillas y socializando mucho. ¿Cómo se le puede explicar a esta gente la responsabilidad que tiene cuando su percepción de riesgo en todos los sentidos es muy baja? Hacerse mayor conlleva hacerse más miedoso y más responsable, pero en general la gente muy joven se siente bastante omnipotente y por las mismas que son capaces pues de estar sin mascarilla o de saltarse un semáforo o de hacer alguna otra pifia, porque no tienen una conciencia de riesgo que supongo que conlleva una madurez o una edad. Es muy complicado llegar a los afectos, porque el miedo cambia muy pocas conductas. Hay que llegar a lo afectivo, y seguramente pues no se ha hecho de una manera adecuada. Quedan todavía, meses de lucha. Estamos hablando de la esperanza de la vacuna también en 12 meses. Evidentemente, si hablamos de la comunidad científica, doctor Valverde, se ha conseguido una cosa inaudita, como es conseguir una vacuna. Una vacuna, ahora mismo son 3, pendientes de la de Janssen, ¿no? Que ya tiene el visto bueno también de la Agencia Europea del Medicamento. Ahora hablamos de nuevos espacios, de vacunaciones masivas, pero tienen que llegar también a las Islas Baleares esas vacunas para agilizar también el ritmo de vacunación, y con todo lo que vamos sabiendo cada día, que se ha hablado mucho estos días de los efectos secundarios de AstraZeneca, que realmente, cuando uno ve las grandes cifras, representa un minimísimo porcentaje, doctor Valverde. A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta con las vacunas y qué efectos secundarios de AstraZeneca, que parece ser, que además lo sabíamos el viernes pasado, se le retiraban algunos lotes? ¿Qué es lo que está sucediendo? Por una parte, es muy loable el que la prudencia prime. Es muy loable que en el momento que yo tengo cualquier efecto adverso, independientemente de que haya sido capaz de relacionarlo o no con un determinado medicamento, pues si tengo un efecto adverso, lo estudio, y de momento paralizo. El problema es que eso le va a hacer muchísimo daño a una vacuna que está cogiendo muy mala fama, ¿vale? En principio, pensar que y es algo importante, ahora mismo Países Bajos también sale de la vacunación de AstraZeneca. Y hay un par de países más que se lo cuestionan o que lo han paralizado después de algún caso que ocurrió en Austria, ¿no? 30 trombosis en 5 millones es un porcentaje equivalente o incluso inferior de las trombosis espontáneas en esa misma población. Con lo cual, está bien que nos alertemos, pero hay que alertarse de una manera también prudente, ¿no? Desde el principio he tenido muy mala fama la idea de que no se podía vacunar a menores de 65 años, parte de que en Alemania, que lo hacen con menores de... en Alemania lo hacen con menores de... O sea, no se vacuna a mayores de 55 años. Aquí nos hemos comido 10 años
con respecto al inicio de Alemania. Y basado en que la idea era que no se habían hecho pruebas con personas de más de esa edad para la vacuna, no que fuera peligroso para personas de más de esa edad. De hecho, en Inglaterra no le hacen ni caso a esas recomendaciones que en muchos países europeos hacemos de no vacunar a mayores de 55 años, y se vacuna a toda la población independientemente de la edad y no pasa nada. Que en el Reino Unido no se ha respetado ese límite de edad y tampoco ha pasado absolutamente nada. Efectos secundarios de cualquier vacuna y de cualquier inyectable siempre hay. El dolor en el lugar de la inyección es lo normal. Te inyecten una vacuna o te inyecten agua destilada, ¿no? Y eso pues, lo hemos tenido muchas personas que nos han vacunado. ¿Algún tipo de reacción de fiebre, de malestar general y tal? Bueno, pues es posible. Quiero decir, muchos de mis compañeros de mi propio centro de salud, con la misma vacuna que me puse yo, han tenido algún efecto secundario que yo no tuve. Claro. Que en cualquier caso nunca han sido peligrosos, y la relación entre la protección que te da la vacuna y el pasar un par de días pues un poco molesto, la verdad es que no hay ninguna duda, ¿no? La de AstraZeneca ya ha tenido mala fama desde el principio por las limitaciones de edad, nadie la quiere, ¿vale? Que si hay que tomarse un paracetamol antes y otro después por si las moscas, hay que tomarse algo si tienes alguna molestia. Tomarte un medicamento de manera preventiva, en principio no parece como muy justificado. ¿Qué pasará con la vacuna de AstraZeneca? Pues probablemente que siga para adelante y probablemente que todas estas cosas se queden en nada, lo más probable. Entonces podemos estar tranquilos con la vacuna de AstraZeneca. Yo no sé si se autorizará aquí en España y también en Baleares que se inocule a mayores de 55. Hay otros países, como bien usted decía, que sí que lo están haciendo. En eso se estaba, lo que pasa es que ahora con lo de las trombosis pues se ha parado todo, pero estábamos a punto, incluso había alguna comunidad autónoma, en concreto Cataluña, que ya había solicitado el utilizarla con mayores de 65 años. Pensar una cosa, cuando la gente, a nosotros, a los médicos, se nos queja, hace 2 minutos he oído una queja por el estilo, es que resulta que han vacunado a una persona joven y yo que tengo mucho más riesgo y tal, a mí todavía no me vacunan. Claro, porque al otro le han puesto la vacuna de AstraZeneca. O sea, ha habido algunos cambios en la estrategia de vacunación, porque si teníamos vacunas de AstraZeneca, lo que no era muy inteligente era esperar, ir vacunando a los grupos y guardar esas vacunas en la nevera cuando les tocara por edad. ¿Qué se ha hecho? Vacunar a gente, a docentes, vacunar a fuerzas de seguridad y vacunar a gente joven, porque las vacunas las teníamos y eso que hemos adelantado, ¿no? Claro, y se va agilizando el ritmo de vacunación. Sí que es cierto que tienen que llegar más vacunas. Usted va a participar, por cierto, este jueves, ¿no?, en una jornada de vacunas. Sí, voy a participar este jueves haciendo un balance de lo que ha sido este año, que ha sido un año que vivimos peligrosamente, como parodiando a lo de la película famosa. Y bueno, he hecho un ejercicio de repaso de todas las cosas que han pasado a lo largo de este año, de una manera lo más humorística posible, o lo más quitándole un poquito de hierro. Es que ha sido un año muy malo. Sí, ha sido un año muy malo, dice doctor Valverde. Los sanitarios agotados emocionalmente, llevamos 3 olas, ahora con toda la prudencia. Ahora entiendo que pueden tener también un poco de respiro en atención primaria también, que quiero recordar que usted además no se dedica a la atención primaria. ¿Cuáles son las dudas que sobre todo tienen sobre la vacuna o sobre, a la hora, ¿no?, de ir al médico de cabecera los usuarios? Bueno, ahora ya estamos en un momento. ¿Recordáis que a mitad de verano había por ahí chistes, ¿no?, o memes, ¿no?, es decir, los bares abiertos y los centros de salud cerrados, ¿no? Bueno, para nosotros, tal día como mañana fue el primer día en que pasamos de tener una atención presencial
y absolutamente presencial, de tener al paciente al otro lado de la mesa, o poder tocarlos y verlos, pasamos a hacer de telefonistas, evidentemente porque era la única forma que tenía la sanidad de protegerse, porque el volumen de consultas que teníamos y la cantidad de gente que se juntaba en un centro de salud era inviable con la protección que teníamos que dar a la población con respecto al COVID. Y entonces, bueno, pasamos a hacer consultas telefónicas, que fue una agonía, que fue algo absolutamente horrible, y mucho más horrible para nosotros que para la población, por mucho que se pudieran quejar, ¿no? Porque era algo para lo que no estábamos preparados ninguno. Pues a mitad de verano había gente que decía, los centros de salud no se cerraron ni un solo día durante toda la pandemia. Como anécdota te diré que en mi vida, y son 40 años de hacer de médico, jamás he trabajado, jamás he estado en mi despacho un Viernes Santo, o un Sábado Santo, o un lunes de Pascua, y por primera vez en mi vida este año trabajé esos días, ¿no? de la propia Semana Santa. Primero hubo aplausos, después hubo quejas, y así hemos estado, ¿no? Hay mucha gente que ha entendido lo difícil que era para nosotros, y que de alguna manera la contención de la mayor parte de los pacientes asintomáticos o con muy pocos síntomas se ha hecho en primaria, que en los hospitales han llegado los que no hemos podido controlar nosotros, porque su sintomatología superaba las posibilidades de atendernos nosotros. Desde el principio hemos tenido, cuando se empezó a poder, pacientes presenciales, y en la actualidad pues seguimos atendiendo muchas consultas telefónicas porque no exigen nada más que eso, pero en el momento que un médico o una enfermera decide que lo que está preguntando el paciente exige una exploración clínica, se cita presencialmente y se ve. Y a veces, en mi caso, en el mismo día. Quiero decir, con lo cual el trabajo es doble, es hablar con ellos por teléfono y convencerlos de que tienen que venir. Hacer doble consulta en algunas ocasiones. Exacto. Pero ha sido muy complejo para nosotros, ha sido muy complejo para los hospitales reorganizar todo un hospital centrado en una sola patología. Ha sido un año donde la sanidad ha demostrado su valor. Doctor Valverde, dos cuestiones más. Desde poner punto final a esta entrevista, pues estaremos en contacto. Estamos muy pendientes de todas las novedades, de las vacunas, de esas jornadas de vacunas que usted hará, ¿no? Y ya me ha hecho un pequeño avance donde va a participar en esas jornadas el jueves que viene. ¿Cómo funciona? Seguramente que hay muchas preguntas y que se reciben aún así muchas preguntas de cómo me van a avisar de que me toca vacunarme. Sí, se está avisando telefónicamente. A mí las preguntas que me han hecho esa pregunta, evidentemente. Lo creo. Me preguntan eso, me preguntan, es que me van a poner la AstraZeneca y me da mucho miedito. Afortunadamente, todos los pacientes que me lo han preguntado les he resuelto ese miedo y se la han puesto y siguen vivos y vacunados. Y están bien, ¿eh? Pero es verdad que, el médico de familia es alguien que está muy cerca de sus pacientes y tiene que estarlo, porque es la base fundamental de nuestro trabajo, y entonces nos lo preguntan absolutamente todo. La gente, muchísima gente, estoy completamente seguro de que si yo no les hubiera dado un mensaje tranquilizador y en positivo, no se hubieran puesto la vacuna, porque de su médico se fían. Claro, pues ahí estamos dando ese mensaje tranquilizador y en positivo, como usted dice, doctor Valverde. Por teléfono les van a avisar, luego pasa lo típico también, doctor. A mí me han avisado y a ti te han avisado, ¿no? Y a tal le han avisado, pero ya toca mi grupo, ¿verdad? Y me imagino que ahí hay muchas también cuestiones y muchas preguntas y muchas dudas. En la mayoría de estamentos grandes y tal, pues se ha pedido un listado de todos los trabajadores del centro y con ese listado se está llamando. Claro. También es verdad, y esto nos lo hemos encontrado en el propio colegio,
en que hay mucha gente que no está al día, ha cambiado de teléfono, ha cambiado de dirección, ha cambiado de correo electrónico o ha cambiado de algo y no lo ha notificado, con lo cual con algunas personas el localizarlas, pues no siempre es fácil. Importante, el teléfono, bueno, sobre todo los datos actualizados y si no, entiendo que si no cogen le mandan un mail, un WhatsApp o no, no vaya a ser que alguien no conozca el número. Muchísimos intentos, pero de verdad que localizar nos pasa a nosotros con las llamadas telefónicas. Hay gente que les llamas y resulta este teléfono no existe. No les encuentras. No existe. O lo han dado mal, o han cambiado de teléfono, a veces te sale otra persona con el teléfono, y dices, ¿y cómo lo localizo yo? Y luego se enfadan y te llaman otra vez, te lo pasan. Es que hace 3 veces que he intentado conectar con usted y usted no me ha llamado. Digo, no, yo te he llamado 3 veces. Lo que pasa es que el teléfono que tú... pues es que lo cambié. Me imagino que hay todo tipo de casuísticas. Doctor Valverde, para acabar, antes ha hecho usted referencia a la fatiga pandémica. ¿Qué recomendación le daría usted a todos los ciudadanos, a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo a través de la televisión, a través de la radio, para pues intentar superar, ¿verdad? Usted lo decía al principio, es mucho tiempo. La gente se cansa, hay mucha gente que está muy cansada, que tienen estrés, ya lo que se llama estrés emocional, fatiga pandémica. Han salido tantos términos, doctor Valverde, que aquí también me imagino que nos queda muchísimo trabajo por delante. ¿Qué recomendación daría usted a los ciudadanos? Pensar que en ningún momento durante todos estos meses hemos estado tan cerca de esa luz al final del camino como ahora. ¿Vale? Ahora tenemos un arma, ¿vale?, que nos va a sacar de la pandemia, que son las vacunas, ¿vale? En un plazo relativamente corto se empezarán, ya se han empezado con algunos colectivos y tal, las vacunaciones masivas. Vacunaciones donde se van a vacunar a miles de personas en un plazo corto. Para eso, claro, lógicamente tenemos que tener las vacunas, pero eso va a ocurrir. Y en una serie de meses, probablemente pocos, si no hacemos ninguna tontería, esto será algo a recordar. Será ese año 2020-2021 en el que todo nos cambió. Es verdad que falta muy poco. Ese poquito lo tenemos que aguantar. Ese poquito lo tenemos que aguantar con una prudencia extrema para no jugarnos el verano. El verano es vital. En nuestra comunidad autónoma nosotros somos una comunidad que todos de alguna manera dependemos del turismo y tiene que ir bien, y este verano tiene que funcionar, y para eso hay que hacer un esfuerzo final sabiendo que la recompensa está cerca. Un mensaje de optimismo y ese esfuerzo más, ¿verdad? Sobre todo porque, como bien dice doctor, la recompensa ya está más cerca. Muchísimas gracias, doctor Valverde, como siempre, por su tiempo, por la entrevista. Estaremos en contacto con cualquier novedad y pendientes también de esas jornadas sobre la vacunación, que va a ir usted y muchos más especialistas, ¿verdad?, del sector sanitario, para intentar aportar, pues toda la información que tienen en sus manos e intentar despejar dudas también para los ciudadanos. Gracias y hasta la próxima, doctor. Gracias a vosotros. Hasta la próxima, gracias.